Bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial de Demócratas contra el Régimen, el space de Twitter en el que cualquiera puede hablar. Ahora por primera vez vamos a hacerlo en YouTube, con un programa especial con Zaya Guiún y yo, Noel Bandera, que somos los que normalmente llevamos tanto la cuenta de Twitter de Accountable 2019 como el space Demócratas contra el Régimen, que ya llevamos 104 ediciones, y para celebrarlo pues hacemos este programa especial en el que habéis votado en encuestas en Telegram por los 10 espacios que más os han gustado. Pusimos una preselección de 40 de los 100 primeros. Disculpa a los que se habían quedado fuera porque tampoco nuestro ánimo no es competitivo, simplemente queremos celebrar la suerte que hemos tenido con tantos espacios tan interesantes, tantas grandes figuras, periodistas, políticos, abogados, todo tipo de activistas, por supuesto, y todo el que ha querido ha podido hablar aquí. Y estamos muy orgullosos y orgullosas y vamos a celebrarlo con vosotras aquí en YouTube. Si queréis que sigamos haciendo contenido en YouTube, ya sea de este tipo o de otro, pues comentarlo y por supuesto cualquier sugerencia, crítica, lo que queráis. Muchas gracias por acompañarnos en este camino y el sistema que vamos a seguir es que vamos a empezar por el puesto 10 hasta el puesto 1 según los votos que han recibido en las encuestas. En el puesto 10 tenemos un space que precisamente fue el mismo día de hoy del año pasado. Así que justo esta noche, mientras estamos grabando este vídeo, 4 de mayo de 2024, se cumple un año de este space que fue Sobreviviremos al capitalismo, con Villarroya, con Extinction Rebellion, y también estuvo el profe Rojo al otro lado. Yo tengo que decir que no he escuchado los fragmentos, o sea, yo aquí estoy ahora de memoria, voy a reaccionar completamente como me nazca. Esto es más o menos como hacemos Demócratas contra el Régimen, con la gran diferencia que normalmente vamos los dos en pijama, sobre todo yo voy en pijama, ahora solo llevo los pantalones del pijama. Así que ahora veremos lo que nos depara estos fragmentos que ha elegido Noel. El sitio es el mismo en el que casi siempre hemos hecho los espacios, y vamos allá con los dos primeros fragmentos, que son dos cortes de este space que os decía. Sobreviviremos al capitalismo. Es crear una sociedad donde haya una minoría muy rica que viva muy bien, una parte de la sociedad que tire como pueda y la gran mayoría de la población pues sábese quien pueda. Y esta es la realidad. Entonces, es decir, cuando se aplican las leyes, se aplican leyes y normativas que van en dirección de crear este tipo de sociedad, no para cambiar el planeta, porque el planeta no se cambia porque yo no coja un coche o el otro deje de coger un coche. Se cambia en principio dejando de contaminar, en todo caso, empresas que contaminan el quíntuple de 200.000 coches. Y si eso no se toca, pues es una estafa, diré, simple y llanamente. Lo del coche eléctrico es otra estafa, porque, claro, tendrán que decir cómo se van a cargar en el momento en que haya en un país 10 millones de coches eléctricos, cómo los van a cargar, dónde se van a crear las baterías para que los coches se enchufen. Y luego cuando se gasten esas baterías, ¿qué se va a hacer? Porque esas baterías aún son más contaminantes que el coche normal y corriente. Por lo tanto, decir, todo lo que es las medidas que están tomando y todo lo que están implementando, pues directamente son una estafa. Punto. Has mencionado un par de veces la Agenda 2030. ¿Cómo interpretas que cuando se constituyó el actual gobierno de coalición en el Estado español, el ala más supuestamente progresista de Unidas Podemos, la vicepresidencia que recibió se llamaba así, de Agenda 2030 y de Derechos Sociales? Pues porque en la Agenda 2030 están todos. Y además llamada izquierda, lo que son la izquierda woke, formada en las universidades, en los think tanks de las universidades americanas,
Si tú coges las fundaciones que montaron Podemos, que ayudaron en la fundación de Podemos y allegados, te encontrarás a los amigos de siempre, el amigo Soros, el amigo Miguel y otras hierbas, que son las caras visibles, no quiere decir que ellos sean los ideólogos del todo, son las caras visibles de todo este tema. Por lo tanto, evidentemente ellos están muy contentos y muy felices porque para eso están y para eso los crearon. Por lo tanto, es decir, si alguien espera que Podemos, que Sumar o que Izquierda Unida, los que hay ahora en Izquierda Unida, o incluso lo que queda del PC, vaya a cambiar nada de la Agenda 2030, pues vive la inopia. Ellos están muy contentos y felices porque para eso están ahí. Pero están todos, es decir, no hay, en el rollo de la Agenda 2030 no están todos. Unos más adeptos y otros menos adeptos, pero están todos, porque Margallo, que era ministro del PP, pues también defiende la Agenda 2030 a tutiplén. Por lo tanto, a ver, eso es una cosa que va más allá de los partidos políticos y aparte de que muestren sus diferencias mínimas en determinadas cosas, en ese objetivo de la Agenda 2030 están todos. Pues este era José Miguel Villarroya y era yo también quien preguntaba a Villarroya. Ahora vamos a poner otro fragmento del mismo space, o no, si Zaya quiere ya intervenir. Es que no me había dicho. Vamos a reaccionar en un minuto. ¡Un minuto! Acabamos de escuchar un montón de cosas, pero si podríamos tirarnos, hacer un space de cada fragmento de estos. ¿Cuántos hay? Aquí tenemos 10 spaces. No, digo fragmentos. Fragmentos ahí, 11. Este es el único en el que he cogido 2 fragmentos, pero son el otro es breve. Los demás tienen solo un fragmento, los demás espacios. Venga, tira. Pues vamos con el segundo de este space. A nivel europeo ahora muchos grupos ecologistas. ¿Eso es que se ha detenido? No es lo mismo de antes, pero bueno. Debemos ir Capitalismo verde Eso. y para el máximo de los en manos de la capacidad de los que se puedan montar Ahora, yo qué sé, los que quieran explorar cómo es la luna. No va de eso, ahora vamos a escuchar a Extinction Rebellion, un grupo ecologista al que ha perseguido la fiscalía pidiéndole incluso años de cárcel por acciones de protesta contra el cambio climático y tal, como por ejemplo pintar las escaleras del Congreso. esto, sino que, de hecho, a nivel europeo ahora muchos grupos ecologistas, entre también Extinction Rebellion aquí en España, están, Rebelión Científica y otros, están denunciando, digamos, las emisiones de lujo, las emisiones de los jets privados, las emisiones de los yates, todas esas emisiones por las que ahí es donde hay que empezar poniendo el límite. Eso lo tenemos claro. También se está, ya aprovecho y os lo comento, nosotras notamos que no podemos quedarnos, y no tiene ningún sentido, digamos, quedarnos en un nicho verde donde de gente a la que importe la ecología y como si fuera una lucha aislada, porque, como también ya habéis comentado, no lo es. Entonces, estamos en ese proceso de, digamos, forjar alianzas con sindicatos de base, con grupos feministas y con grupos antirracistas. A mí me parece que Extinction Rebellion es gente muy joven, gente joven en general, que ve que no tiene futuro, o sea, no tiene futuro porque el planeta se acaba y obviamente
les importa eso más que otras cosas. ¿Eso quiere decir que es la única lucha en la que tienen que luchar? No. Y de hecho a mí me sorprendió muy gratamente el hecho de que esta chica denunció precisamente lo que se escuchaba ahora, que es que no le puedes pedir a la gente que no se duche y luego no poner ningún límite al tema de los jets privados, todas esas cosas que polutan de verdad. Ahora mismo, un año después, estamos teniendo un problema muy grave con el tema de la sequía. Están limitando el agua en un montón de sitios, pero no están limitando el agua para los hoteles y para las piscinas de los pijos que vienen aquí a Ni los jodernos. campos de golf, Claro. etc. Entonces, al final, lo del ecologismo el ecologismo sin idea, sin ideología de clase, es una manera más de explotación de la clase trabajadora. Entonces, yo creo que nuestra tarea, la de nosotros y gente que piensa con nosotros, es acercarnos a la gente joven de Extinction Rebellion o de otros sitios que vive con ansiedad climática, porque realmente es que es evidente que el mundo se va a la puta mierda y necesitan poder vivir. Entonces, que el cambio climático existe es una evidencia científica que además está más acelerado de lo que nos pensábamos y que es el capitalismo que antes de dejar de robar y extraer recursos prefiere que nos vayamos a la mierda. Y bueno, yo creo que fue muy interesante porque se vieron ahí, ¿no?, diferentes perspectivas y a mí me sorprendieron gratamente los de Extinction Rebellion y es un poco lo que vemos ahora con Greta Thunberg, Thunberg, como empezó como una chiquilla explotada, básicamente le ponían cosas así para promocionar el capitalismo verde y ahora ella, que ya es adolescente, está saliendo a las calles utilizando todo ese capital mediático que tiene para poner foco en la lucha palestina, para declararse abiertamente anticapitalista y cómo eso ha hecho que deje de salir tanto en los medios de comunicación. Pero yo creo que la lucha contra el cambio climático es una de las luchas que más capacidad tiene de movilizar, pero además de radicalizar a la gente, porque es evidente que nos vamos a la mierda. A este tema solo le hemos dedicado en realidad este space, aunque mucha gente puede decir, como ha dicho Zahía, que tiene mucha importancia. Creo que en parte por eso y también porque estaba Villarroya y por ese choque de pareceres en un tema como este, la audiencia respondió y este fue el space más oído de 2023. Y el 10º más votado en la encuesta de ahora de Telegram que estamos siguiendo. Pasando al puesto 9, ahí tenemos un space, el primero que hicimos sobre el tema de Palestina, que fue espontáneamente abierto por Zahía y al que se sumó, al igual que en el anterior, también se sumó al otro lado y el profe Rojo, Julián, lo cual también pues hizo que fuera más enriquecedor. Y en este fragmento pues vamos a escucharles a ellos. No nos olvidemos que el terrorismo islámico ha sido la cosa más funcional a los intereses occidentales, siempre le ha venido muy bien. Ya desde Afganistán, cuando eran sus aliados, no nos olvidemos que muchos conflictos en Siria, en Afganistán, en Libia, esos que son el terror y que nos los pintan de demonios, eran nuestros amigos y aliados, ¿no? Y de los gobiernos occidentales, y les daban armas, y les daban dinero, y les daban financiación. Y bueno, de Palestina, ¿qué decir? Yo creo que aquí todos ya a estas alturas sabemos lo que está pasando. Es un genocidio, es una masacre. Creo que estamos haciendo muy poco. Yo voy a hacer algo de autocrítica. Creo que estamos haciendo muy poco. Yo estos días he sentido bastante impotencia ante lo que veía. En algunos casos las convocatorias demasiado tarde, ¿vale? Porque creo que hay que salir masivamente en la calle. No nos podemos quedar de brazos cruzados
porque aquella gente los están machacando. Y decir otra cosa más, basta ya de hipocresía y basta ya de medias verdades y basta ya de postureo y basta ya de todos estos políticos que dicen una cosa y la contraria y luego están en el gobierno y están apoyando las masacres de Israel. O sea, aquí hay que decir las cosas claras. Y cuando un pueblo es atacado, cuando un pueblo es machacado, cuando un pueblo es aplastado, tiene toda la legitimidad para defenderse. Y vamos, de ninguna persona medianamente decente debe salir una crítica al hecho de que Palestina se defienda contra lo que lleva viviendo durante muchísimas décadas y muchísimos años. Yo me pongo en la piel de cualquier persona palestina y lo que tengo claro es que si estuviera en su situación estaría con un rifle en la mano, o sea, no estaría hablando de batucada ni de actos pacíficos ni de nada. Me defendería y defendería a mi gente y defendería a mi pueblo. Y creo que lo haríamos cualquier persona con dos dedos de frente. Es muy bonito este discurso de la no violencia y de tal, pero que se lo vayan a contar esos que hablan tanto de la no violencia y de la resolución pacífica de conflictos, cuando hace solo 4 años hubo una marcha pacífica en Palestina donde había una reivindicación por parte del pueblo palestino y la respuesta de Israel fue disolver aquella manifestación que era pacífica, sangre y fuego. Hubo cientos de muertos. Y cuando tú estás viendo día a día a tu vecino, a tu amigo que lo están matando, ¿qué esperas pensar? ¿Qué vas a pensar? ¿Que tienes que negociar con el que te va a matar? ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Negociar con quien poner la cabeza más cómodamente para que nos pisen mejor? No, hombre, no, por favor, o sea, vamos a dejarnos ya de tonterías. Cuando te están machacando, lo único que tienes, la única alternativa que tienes es defenderte y defenderte hasta el final. Y aquí estaremos y apoyaremos al pueblo palestino y tenemos que apoyarle y hay que denunciar la hipocresía de los países árabes, lo que has contado tú de la Liga Árabe, que incluso condenaban las acciones de autodefensa del pueblo palestino. Tuvo que salir Argelia, que es junto con Siria uno de los pocos países que verdaderamente ha dado apoyo al pueblo palestino, porque ahí tienes a Marruecos y a Jordania, que son los lamemedias de Israel desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo la frase aquella que decía el sinvergüenza de Hassan II, de no, nosotros estamos de corazón con Palestina, pero con la cabeza con Israel. Pues eso es. Esa es la hipocresía también del mundo árabe, y no digamos ya del mundo occidental, porque somos auténticos cómplices del genocidio que están haciendo allí. Somos cómplices, porque la gente a la que hemos votado, esos que pedían votar al mal menor, para que no llegara el fascismo, pues ese mal menor, mirad lo que está haciendo. Allí apoyando a la escoria, a la peor escoria, la más criminal y a la más asesina, es el Estado de Israel. Solo en 2023 el gobierno español se lleva, ¿cuánto? Más de 37.000 millones de gasto militar. El gobierno más progresista de la galaxia y del universo. Pero sí, no, es repugnante. Es repugnante lo que se está viendo ahora mismo. Y efectivamente, es que el tema de la hipocresía, el tema de la izquierda que está a favor de los palestinos siempre y cuando se estén muriendo sin hacer nada, o sea, mientras les maten, vamos a darles apoyo. Una vez se defiendan, entonces ya, ay no, ¿cómo pueden hacer esto? Es que hay que condenar a todos. Es que bueno, ya está. Pues justo hoy, 4 de mayo, hemos estado aquí en Valencia en la acampada que han hecho los estudiantes de la Universidad de Valencia. Es que de verdad, es que yo no puedo. Este tema de verdad me tiene muy exaltado. Yo también he sentido mucha impotencia. Yo también he pensado que tendrían que estar habiendo más convocatorias. Por suerte, al menos nos queda que internacionalmente esto se está moviendo. Ver las imágenes de Reino Unido, de Londres, llenas, pero no ha sido solo Londres.
No, es que este Space tú lo subes el 14 del 12 a iVoox. Y fue justo 2 meses antes, el 14 de octubre. Este es del 14 de octubre. Es que estamos en el 4 de mayo. Esto es igual. Bueno, no sabemos cuándo subiremos esto, pero hoy se está hablando de un posible alto el fuego. Salían las informaciones, lo estaba leyendo justo antes de grabar esto. Lo hecho por Egipto, pero que supuestamente Estados Unidos va a ser el garante de que Israel lo cumpla, pero ya ha salido hoy otra vez políticos israelíes diciendo que ellos van a seguir invadiendo Rafah, entonces no sé cómo se quedará la cosa. Yo creo que es que hemos visto muchas cosas en estos meses. Desde los bebés, que al principio es una de las mayores barbaridades que hicieron. Vosotros sabéis que los bebés lloran para que tengan respuesta, tengan apoyo, no es un mecanismo natural. Lloran porque necesitan que... Yo de verdad que me hacía la pregunta, estos bebés que dejaron en incubadoras, en hospitales solos, que murieron de inanición, ¿cuándo dejarían de llorar? ¿Cuándo llorarían hasta morir? No sé, es que es eso. Y decías, ¿puede haber algo más cruel que eso? Y luego ves a la nena esta que se hizo tan viral, desgraciadamente, Hind Rajab, que llama al equivalente de la Cruz Roja. Está rodeada de su familia, asesinada por francotiradores israelíes. Se escucha el fuego. Esa niña estuvo días en un coche con sus familiares muertos. La Cruz Roja Palestina va con Israel, o sea, va con las fuerzas israelíes, se coordinan para que supuestamente no los maten, y cuando van a llegar a la niña de 6 años, la matan. Y los matan a ellos también. A 2 que iban a rescatar a una nena de 6 años. Y ahora mismo estamos viendo que en Estados Unidos estudiantes, gente joven, se han puesto a acampar, y en la Universidad de Columbia, que es una universidad de la Ivy League, que es como las universidades más importantes de Estados Unidos y por tanto de Occidente, han puesto el nombre de esta chiquilla, como diciendo, han tomado una parte de la universidad y le han puesto el nombre de Hind. Y no sé en qué televisión era, pero una televisión generalista estadounidense, decían que lo habían nombrado así por una mujer palestina. Una mujer palestina. Una niña de 6 años. Pero es que los palestinos no son niños. Los palestinos no son asesinados, se mueren por arte de magia. Y es pues la deshumanización de los medios de comunicación que también hemos visto aquí en el Estado español. Pero bueno, este space yo lo abrí porque yo no podía más. Llevamos una semana y yo ya no podía más. Y desde entonces hemos visto a niñas, literal niñas de 12 años con el cuerpo destruido, colgando de cables. O sea, ¿cómo estamos viendo esto? Genocidio en directo. Viéndolo. Y seguir con la salud mental intacta es imposible. Pero encima, los que somos padres... Yo no entiendo cómo puede haber un padre, una madre en este mundo que no vea eso y se le caiga la alma al suelo. Que a cualquier persona normal, pero si tienes hijos, es imposible no pensar, este podría ser mi hijo. Y hoy, aunque a nosotros nos falta mucho para que nuestros hijos vayan a la universidad, hoy pensaba, qué orgullosos deben estar los padres y las madres de esos chicos y chicas tan jóvenes
que están plantando cara a sus universidades en Estados Unidos, además riesgos de expulsiones, riesgos de que te quiten visados, riesgos de quedarte sin casa porque la gente vive en los campus. Oye, y lo están haciendo y viviendo brutalidades muy grandes y bueno, yo tengo confianza en la gente joven. Que Biden libere a los rehenes, tanto que se ha hablado de rehenes israelíes, pues que Biden libere a los más de 1000 jóvenes y no tan jóvenes, también en las universidades, secuestrados por el Estado criminal, el mayor terrorista del mundo, que es Estados Unidos. Este es desde luego el gran tema de nuestro tiempo. Seguramente a partir de él se tiene que medir nuestra involucración en la historia, si hacemos lo que hagamos o no hagamos respecto a este genocidio en directo con más de 50.000 asesinados. Eso es lo más importante en términos mundiales ahora mismo. Entonces nosotros en consecuencia hemos actuado dedicándole muchos espacios, desde este primero que le dedicó Zaire, abriéndolo espontáneamente, y nosotros por supuesto exigiendo al gobierno español, primero, que todo ese dinero, o mucho de ese dinero como mínimo, por mí todo, claro, del gasto militar récord de 2021, el gasto militar récord de 2022, el gasto militar récord de 2023, y esos 1.130 millones que ya ha añadido extra al presupuesto de 2024, que lo dedique a vida y no a muerte, que deje de ser cómplice criminal vendiendo y comprando armas al Estado genocida de Israel, y todas las demás medidas que hay que exigir ya, como la derogación de la ley Mordaza, la derogación de la ley de extranjería, que son también medidas que exigen aquí los estudiantes acampados de la Universidad de Valencia. Todo nuestro apoyo a ellos y a todas las personas que a todo alrededor del mundo están poniendo su grano de arena para acabar con este genocidio y que haya justicia para Palestina, que tengan su país, que tengan su tranquilidad, su paz, y eso es lo más importante ahora mismo a nivel mundial. Antes de pasar al siguiente, solo decir que hay una frase que se dice mucho en las redes, sobre todo en inglés, pero que sería que no solo queremos una Palestina libre, sino que Palestina nos está liberando. Porque los niveles de adquisición de conciencia, de romper con la alienación de los medios de comunicación a nivel global está siendo tan bestia que yo creo que realmente se están cimentando las bases para en los próximos años, en el pleno corazón del imperio que es Estados Unidos, hay una gente joven completamente horrorizada del sistema en el que viven, en el que antes se escandaliza todo el mundo porque puede haber una ventana rota en una universidad que por miles y miles y miles de niños asesinados y un genocidio activo. Entonces yo creo que, a pesar de todo este dolor que es absolutamente horroroso, Palestina será libre y Palestina nos está liberando a todos y todas. Y encima con el tema de los bulos, que ahora está tan de moda hablar de ellos, cuando lo más importante, lo grave no son los bulos, lo grave es que haya unas pocas empresas controlando toda la información o casi toda la información, todo lo que se lee, o la desinformación, mejor dicho, lo que se oye, lo que se lee, y esta crisis mediática, desde el punto de vista mediático, cuando empezó en el 7 de octubre, aunque hay que recordar que son más de 7 décadas de genocidio e intento de exterminio, de apartheid allí en Palestina, perpetrado por Israel y sus cómplices Estados Unidos, la Unión Europea y otros, se empezó con ese bulo de que había 40 bebés, era, ¿no? Según este bulo, que jamás había cogido 40 bebés, lo había matado, un rollo. Y eso en Twitter, por ejemplo, en medios de comunicación, eso fue súper viral. Y al final, mirad quiénes son los que han estado matando y matando a bebés sin parar. Entonces, todo el que haya difundido esa basura tan criminal de bulo y ni siquiera se haya disculpado, se haya retractado, esos son los que no deberían estar libremente desinformando. Y de hecho el siguiente space también fue sobre Palestina, en este caso también lo centramos en Yemen,
Estamos en el puesto 8 de la lista que estamos siguiendo. Este fue con Albadar. Vamos allá. Cómo se ha rebajado a partir de agosto, julio de 2023. A partir de ahí ya son unas 10, 25 menciones las que hay cada semana, 5, 29, 43 también llega. Incluso ahora que se escucha bastante menos Ucrania en el nodo, sigue siendo más de lo que se ha escuchado a Yemen. De hecho, mira, Yemen, la semana de las que más se habló sobre Yemen, llegó a 7 menciones. Desde 2021, por ejemplo, son 2 menciones a la semana, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0 y así. Mientras que en Ucrania, por lo que os decía, son centenares algunas veces y otras, pues como mínimo, son decenas y decenas. Entonces, Álvaro, cuéntanos primero sobre la cobertura que se está dando a el conflicto de Yemen, que para empezar es desde 2014 y seguro que hay causas que tú no puedes hablar que son más profundas, pero son casi 500.000 de víctimas con armas españolas, con los hermanos saudíes de los Borbones, que consideran ellos que son sus hermanos de la monarquía corrupta española, genocida, heredera del genocida Franco, igual con los saudíes han estado bombardeando allí Yemen. Cuéntanos la situación a día de hoy y cuando pueda, cuando quieras, también el tema de la cobertura mediática. Sí, gracias. Ante todo me gustaría empezar por la última, por lo que es la cobertura mediática. Creo que todos habéis sido testigos de lo que ha pasado justamente esa semana. Todo el mundo ha podido constatar por sus propias fuentes y por sus propios medios lo que se ha hecho en La Haya, cuando en realidad la presentación de la República de Sudáfrica fue casi medio ocultada por los medios convencionales, o lo que yo llamo los medios de desinformación de masas. No ha habido ninguna cobertura y sí lo que ha aparecido no llegan a 1 minuto, por lo menos. Yo he intentado de hacer, digamos, un recorrido por los medios occidentales, desde la BBC, el CNN, el France 24, todos esos, no han llegado ni siquiera a 1 minuto de hablar sobre el tema. Mientras que en el segundo día, qué casualidad, empezaron desde el inicio de la sesión de la presentación de la delegación jurídica sionista, empezaron a cubrir todas las intervenciones, todas en general. Han hecho una forma de un boom informático. ¿Por qué? Por la simple razón en que saben ellos de antemano que han perdido la confianza popular. La opinión pública mundial ya no hace caso a los medios. Se ha visto que por muchos millones que se han invertido, señores, recordar que el ente sionista en un promedio hasta hoy día 99 de la invasión de Gaza, esta noche va a ser el día 100 de la invasión de Gaza. Bien. El ente sionista ha gastado más de 300 millones de dólares, 300 millones de dólares solamente para comprar a gente como tú o como ella o como el otro, solamente, digamos, en los medios y en las plataformas de información. En esa misma red hay mucha gente que nos ha escrito, que lo ha hablado en público, hasta en espacios. Algunos te informan a través de amigos que se ha intentado de comprar voluntades y comprar voces para que puedan difundir la narrativa sionista. Esto era el 13 de enero, ya se cumplían 100 días, ahora va más de 200. O sea, ya. Que Este es, por cierto, el Space 95. El anterior, el de Palestina que hemos reproducido, era el 84.
y el de Villarroya era el número 68. La Hasbara israelí tiene muchos bots, aparte de gente pagada. No les hagáis ni puto caso. Silenciarlos. No contestéis. Es absolutamente fascinante lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo de los medios de comunicación, cómo tratan el tema de Palestina, cómo tratan históricamente a la gente árabe, quiero decir, pero nos están liberando porque la gente normal se está dando cuenta de esto. La gente normal, a pesar de toda la propaganda, es que cuando ves a alguien que está justificando que se asesinen a niños una y otra vez, quiero decir, cualquier persona normal, aunque no esté politizada, sabe que eso no puede ser. No puede ser. Y el compañero Al-Badr lo explicaba aquí muy bien. Yo creo que la Hasbara israelí lo único que ha conseguido es que cada vez haya más memes de pro-palestinos y pro-yemeníes, y que Yemen ha pasado de ser una entidad casi desconocida a que sea conocida por buena parte del mundo como parte de la historia de los pocos que movieron un dedo por Palestina. Y lo han seguido haciendo. A pesar de los problemas que hay internos, yo no conozco bien la realidad del Yemen, pero lo que sí que sé es que son los únicos que han dicho hasta aquí y ha sido hasta ahí. Y les han ofrecido parar con pasta y han dicho que no. Yo creo que en el futuro se medirá la historia precisamente por dónde estuvimos cada uno en el genocidio de Palestina. Y Yemen, como mínimo, estuvo en el lado correcto de la historia. Sí, Yemen, el país más valiente seguramente en estos meses, está demostrando mucho contra grandes potencias, las potencias más grandes, y tiene mucho mérito y mucha dignidad. Hay mucho que agradecer a Yemen. Nosotros también agradecemos a Al-Badr y a todas las personas que colaboran, que participan, que difunden, que oyen nuestros programas. Sin vosotros no tendría sentido, porque para hacer lo mismo que los demás no tendría sentido. Por eso nosotros tenemos el enfoque, por supuesto, contrario al oligopolio mediático, contrario al régimen capitalista, franquista, a la otanista, a ese todo atado que nos quieren imponer con relatos únicos en los medios de comunicación, y queríamos hacer algo en lo que cualquiera pudiera participar. Y para nosotros es un honor que tanta gente entre, hable, escriba, y que gente como Al-Badr, con ese nivelazo moral y también formativo, no solo nos ha acompañado desde 2022 estando en muchos de los espacios, en la mayoría de ellos, sino que cuando humildemente, modestamente se le ha dicho, mira, Al-Badr, ¿quieres ser el invitado estrella el próximo día? Pues ahí estaba el tío, como ha estado como secundario todos los demás días, pues ese día estuvo él, y fue bonito para nosotros también que él fuera el invitado estrella, como por ejemplo con Joel, también lo hicimos en esa época hace unos pocos meses, a principios de 2024 con él, y también además funcionaron muy bien los dos de audiencia, la gente les quiere, para nosotros es un orgullo que estén en nuestro espacio. Y vamos a pasar al siguiente, que es el séptimo. En el top 10 ahora estamos precisamente con Estados Unidos, el mayor terrorista. Preguntábamos en el título, quién sabe, no sabemos si es el mayor terrorista, pero ahí lo dejamos. Y de hecho fue la primera vez, tanto en este como el de OTAN No, en el que los problemas técnicos, Es verdad, claro, se fueron multiplicando. Fue una casualidad, hubo varias cosas ahí. De hecho llegó a haber, no sé si fue con este o con el de OTAN No, que fueron también por ahí más o menos en la misma época, que incluso Twitter nos puso una etiqueta de esta que ponen, ¿no? Podría ser, sí. podría ser desinformación, tener cuidado que este espacio, claro, con un título como OTAN No o Estados Unidos el mayor terrorista, pues
Este, que fue el último Space que hicimos en 2022, tuvimos también un gran panel de muchos invitados que estuvieron hablando, como Elena Armesto, como José Antonio Ejido, Zuriñe, que es otra colaboradora que ha participado mucho, y hemos cogido este fragmento en el que ella habla. Vamos allá. La respuesta es, para mí, es un rotundo sí. Sí, sí en todo el mundo, en todo el planeta. Desconozco, habrá alguna isla remota, algún sitio olvidado que se hayan dejado, ¿no? en su larga lista de intervenciones de todo tipo, desde las más escondidas hasta las guerras más abiertas y evidentes. Algo de lo que se ha apreciado siempre, por ejemplo, Estados Unidos, completamente erróneo, ¿no? Como todo de lo que se aprecia, que es su periodismo, ¿no? Y su libertad de prensa, pues aquí tenemos escuchándonos, ¿no? a una víctima de ese horror, de ese todo lo contrario a lo que predican, que es el compañero Javier Couso, ¿no? Bueno, porque se precian del periodismo mientras asesinan periodistas por todo el mundo. La respuesta es sí, y eso, lo que estabas comentando ahora, en Europa también. O sea, de forma más evidente o más encubierta, pero bueno, es evidente que hace ya desde 1945 que dominan y controlan la política europea, y cada vez de una forma más descarada, ¿no? Y ahí tuvimos en Reino Unido la famosa tercera vía con Tony Blair, absolutamente financiado, patrocinado y respaldado por los Estados Unidos, para lavar la cara del thatcherismo, desactivar completamente a los laboristas e introducirles, ¿no? en esta nueva generación de izquierda que realmente es neoliberal, ¿no? Y eso que empezó el Reino Unido con Tony Blair es lo que ahora nos está llegando aquí, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que en el Parlamento español se aplaude a un nazi como Zelensky. Una de las mayores vergüenzas que yo he visto en mi vida en este país, y mira que hemos visto muchas, ¿eh? Yo me pregunto si a veces si Pedro Sánchez no será nuestra tercera vía, ¿no? No tendrá un patrocinio yanqui para afianzar ese mismo camino en España, porque yo realmente es lo que veo en todo momento. Y respecto a su propio pueblo también, yo creo que Estados Unidos es un estado terrorista para el propio Estados Unidos también, para su propio pueblo. Lleva décadas masacrándolos económicamente, con experimentos biológicos, químicos, sociológicos, por supuesto, de todo tipo. Bueno, yo antes de decir que completamente de acuerdo con Zuriñe. No sé, hemos visto cosas muy vergonzosas en este momento histórico que nos está tocando vivir. Yo no sé cómo lo vamos a seguir viviendo. Yo es que no. Y lo que viene ahora en Reino Unido, por cierto, yo aquí tengo mi foto firmada por Jeremy Corbyn. Esto lo gané en un pop quiz cuando vivía en Reino Unido, que es que como ahí hace frío se van a los pubs y hacen como test, y este era sobre el Labour Party. Pobre Jeremy Corbyn. A este se lo cargaron por ser pro-palestino. A este se lo cargaron por ser pro-palestino. O sea, no está muerto, pero políticamente se lo cargaron por eso. Le acusaban de antisemita. Le acusaban de antisemita y era una cosa, o sea, luego ganó el Boris Johnson, que había escrito artículos ultra racistas, o sea, comparando a las mujeres musulmanas con ¿cómo se dice? ¿Dónde se ponen las cartas? Buzón. Con buzones. O sea, comparando a las mujeres musulmanas con buzones, a los negros con monos, o sea, y ese era el antirracista contra un hombre de 70 años, que lo más revolucionario que hacía era hacer mermelada en su huerto. A lo mejor ese era el problema, que eso era lo más revolucionario.
Ni esto aceptan en el Reino Unido. Ni esto. Algunas medidas sí eran bastante positivas. No, él era positivo. Era socialdemócrata, que en un mundo neoliberal, quiero decir, un socialdemócrata de verdad, y se lo cargan por ser pro-palestino, por yo qué sé, por asumir que los palestinos son personas, ¿eh? No estaríamos viviendo. Es que, para ver lo importante que es esto que estamos viviendo ahora, el genocidio palestino que estamos viviendo ahora, si a este hombre no se lo cargan, no lo estaríamos viendo. Porque el Reino Unido no estaría aceptando esto. Por eso este checo, este señor, que era un buen hombre, es un buen hombre, se lo cargan. Y ahora está liderando protestas masivas contra el genocidio, igual que las lideró contra la guerra de Irak. Se ha cortado el audio de Zuriñe, cuando le quedaba un poco, voy a reproducir lo que quedaba. A mí eso me parece una aberración. A mí lo que me gustaría es saber qué opinan los compañeros sobre si realmente estamos en un final, ¿no? En un final del imperio, porque hay signos, ¿no?, que apuntan ahí a esa descomposición de ese imperio yanqui y a ese morir matando, ¿no?, que es como mueren los grandes imperios. Hay un gran tuitero, si no lo conocéis os lo recomiendo, que es QQQ Simba, que es un tío muy lúcido, que a cuenta de todo esto que se comenta, ¿no?, de que Estados Unidos está muy dividido ideológicamente, muy enfrentado, con muchos problemas exacerbándose, decía, bueno, a mí si me dan a elegir entre una guerra mundial y una guerra civil en Estados Unidos, pues lo tengo claro. Pues este era el 7º Space en el top 10 de los más votados en nuestra encuesta en Telegram. Ahora pasamos al puesto 6. Espera, un comentario. O sea, ahora mismo en Estados Unidos van a tener elecciones en que la elección es entre un octogenario, literalmente demente, un señor que no sabe, que lee el teleprompter, y lee el punto, un señor que no sabe a dónde tiene que ir, un señor que le tienen que poner en los escenarios, le tienen que poner como barreras para que no se caiga. Un señor demente es una opción supuestamente buena, y luego tenemos al otro, un oligarca, y esto es supuestamente una democracia. Elegir entre dos octogenarios completamente alejados de la realidad de la gente de Estados Unidos. Por cierto, Joe Biden, no sé si es el político que más pastas ha llevado de AIPAC, que es el lobby sionista, que es una historia súper interesante, y que yo creo que al GFK, ¿cómo se llama? El que mataron. JFK, a ese se lo cargan, entre otras cosas, porque quería regular lo de tener un lobby de una fuerza extranjera sin estar regulado. Eso es teoría mía. Bueno, no, hay de mucha gente que lo ves y dices, ahora, este hombre quiere hacer eso y pam, muerto. Bueno. Que se lo cargaron seguro, el Estado profundo, seguro. Ahora, no sé si fue por eso, fue uno de los motivos principales, pero vamos, el tema militar seguro que estaba detrás, era uno de los temas ahí clave. En el 6º puesto, la gente ha votado el regreso de Al Otro Lado, el profe Rojo, cuando consiguió que le devolvieran su cuenta, que desafortunadamente luego la perdió, pero durante unos meses venció a Twitter, que se vio obligado a devolverle su cuenta. Eso también tuvo mucho mérito. Y vamos a reproducir este fragmento. Hay unas subidas de precios que no se pueden entender si no se acepta que aquí las grandes fortunas españolas están haciendo una caja increíble. O sea, el señor Juan Roig está llenándose los bolsillos con unas cosas cuya materia prima la tiene en el mismo territorio del cual está la sede de Mercadona. O sea, está claro que aquí las grandes empresas están haciendo caja y, sin embargo, desde el gobierno más progresista de la historia del universo
se nos dice que lo que tenemos que ir es a un pacto de rentas. Es que es muy grave. Y además que lo que nos afecta de la guerra de Ucrania, que está, por cierto, un 50% más lejos que la de Libia, por poner un ejemplo, si nos afecta tanto es por culpa de nuestro seguidismo lacayo de nuestro gobierno a Estados Unidos y al Imperio y a la OTAN. Por eso nos afecta tanto el tema de las sanciones, que no le está afectando tanto a Rusia, sino a nosotros y a la Unión Europea en esta estrategia suicida de ponerse según los intereses de la élite de Estados Unidos. Y lo otro es lo que nos afecta a la guerra de Ucrania, es en el gasto militar récord que ya teníamos de antes y ahora se ha anunciado aumentarlo aún más. Entonces es gravísimo que haya un gasto militar récord con un gobierno progresista con una pandemia encima y que luego eso se aumente más todavía o que haya un récord de personas esperando en la sanidad pública una operación quirúrgica. Eso es gravísimo. O que haya récord de suicidios. Esto está por todo. Es que no haya, es que algunos dicen, no, es que hay pocos avances. Es que no es que no haya avances, es que hay retrocesos en muchos campos. Exacto. Respondiendo un poco a lo que habéis dicho, lo del pacto de rentas es un eufemismo usado por el gobierno progresista, y pongámosles comillas, para decirle a los trabajadores, vais a pagar el pato de la inflación. Es decir, la inflación sube un 10, pues a vosotros el sueldo como mucho va a subir un 3. ¿Vale? Porque es que la inflación sube más si se suben los sueldos, cosa que es mentira, porque realmente, a diferencia de lo que pasaba en los años 70 y 80, parte de la inflación tiene que ver con beneficios empresariales. Pero bueno, hay estudios por ahí de economistas que lo señalan. Pero aparte de eso, que eso significa que la clase trabajadora va a ser la que pague el pato, con un gobierno progresista, con lo cual, como si estuviera el PP prácticamente, o Vox, el tema del aumento de gasto militar es gravísimo, porque cuando tú aumentas el gasto militar, se lo está agitando a otras partidas que son mucho más necesarias, como puede ser educación, sanidad, servicios sociales, o simplemente para darle de comer a la gente que no tiene nada, una ayuda, por ejemplo. Y no, tenemos que gastar más en armamento, haciendo llenarse los bolsillos a las empresas armamentísticas norteamericanas, que son las que verdaderamente mandan en Estados Unidos, no Biden es un muñeco en manos de ellas, y por el seguidismo que tiene nuestra política, porque yo no sé cómo no se deja la cara de vergüenza a este gobierno del hecho de que gente, aunque yo no simpatizo nada, como Macron o como Scholz, el canciller alemán, estén intentando destensar un poco la cosa, hablando de que llegara a una negociación, y este gobierno, que es el más lacayo que hay de Estados Unidos, uno de los más lacayos después de Polonia en la Unión Europea, allí de maniobras en los países bálticos, provocando a los rusos para que estén contentos, porque como lo tenemos todo a favor, parece mentira que no sepamos que Rusia es una potencia con armamento sofisticado. Es que es una cosa que, en fin, que cierre de vergüenza. Y por lamerle el culo a Estados Unidos estamos siendo los más lacayos. Pues nada. Y al final, con las sanciones a Rusia, las sanciones no las está sufriendo el pueblo ruso de la misma manera. Las está sufriendo principalmente la clase trabajadora en Europa. Está siendo la ruina. Y espérate que la cosa no aumente. Ahora mismo, el otro día, como consecuencia de la sanción contra el petróleo ruso que es gracioso, porque la India ahora va a comprar ese petróleo y lo va a revender con un sobrecoste que vamos a pagar en Europa, porque somos así de gilipollas, hay que decirlo así, porque somos así de gilipollas, simplemente porque tenemos que hacer la pelota a Estados Unidos. Pero en fin, pues nada, tendremos la gasolina a 2,50 y ya veremos a ver cómo se pone la cosa. Pero aparte de eso, Rusia, como contraprestación, tú me has puesto una sanción, yo tengo derecho a sancionarte a ti, y entonces ha puesto una supresión a la exportación de una serie de minerales que son fundamentales para la industria relacionada con el automóvil, la electrónica, etc. Y que Rusia es el primer productor del mundo, y que Rusia aún no había metido en el paquete de sanciones que metió en marzo. Con lo cual, eso va a suponer más paro o buscar ese recurso en otro sitio, lo que va a suponer un aumento brutal de precio,
desindustrialización, problemas en la industria, etcétera, etcétera. Que esto hace 2 años, es que es súper deprimente porque rollo... Yo me acuerdo cuando iba a comprar azúcar a mi padre. En esta casa no tomamos azúcar de bolsa, pero mi padre toma mucho en el café, entonces yo siempre le compro azúcar. Y valía 85 céntimos y ahora vale 1,45. Yo no sé cuánto, Y así todo. cuánto crecimiento es eso, 70% o algo así. pero que el Más. sueldo ha subido un 70%. Es que, y luego lo de cómo calculan lo del IPC, eso es otra broma. Lo de la inflación y eso. Nada, broma, porque ni de coña ha subido mucho más de lo que nos dicen, porque es que es todo ha subido un montón. Y de esta hace 2 años, de este Space. Es que literalmente han cambiado el sistema de medición del IPC. El mismo gobierno ha cambiado el sistema. Que la pérdida de poder adquisitivo es brutal, o sea, yo lo noto en nuestra casa, o sea, lo que antes costaba, joder, es que lo que antes costaba mucho menos, ahora te gastas más. Si antes te gastabas un pastizal en la compra, ahora más, que es una barbaridad. Es que es una barbaridad, pero increíble. Y en España que se están aprovechando que flipas. Y lo que decía aquí el profesor Rojo, lo de las sanciones, porque yo no sé si esto fue antes o después de lo de Argelia, creo que puede ser que hiciera referencia también un poco a eso, lo del petróleo, que España, por hacer más seguidismo de Estados Unidos, rompió relaciones con Argelia por el tema del Sahara. Bueno, Argelia rompió relaciones con España, y eso también nos subió algunos precios. Pero dices, estos cabrones, chico, la vida de las personas ha empeorado tanto en tan poco tiempo. Y no sé, yo veo el futuro muy negro porque es que la gente no tiene futuro, no ve perspectivas de futuro y eso es horrible. O sea, eso, si no tienes una capacidad revolucionaria lo suficientemente importante como para atraer a esa gente, el capital lo que hace es utilizar a la extrema derecha como pulsión al sistema. Es lo que hace. Y ahora mismo cuando tú ves a mucha gente joven que no tiene ninguna expectativa en la vida y no hay discursos que se escuchen, que expliquen que la culpa es del capital, pues lo más normal es que pues, se creen que son los inmigrantes, o que son las mujeres, o que son cualquier movida de eso, a discursos simples que sí que han tenido altavoces mediáticos, porque va en pro de los intereses de la burguesía. Y da miedo el mundo al que nos vamos, pero a la vez lleva eso. Yo aquí quiero agradecer a todos los que nos oyen que desde fuera de España, que no son del Estado español, porque muchas veces nos podemos quedar en la burbuja de lo que pasa aquí, cuando en realidad todo está muy interconectado con lo que pasa afuera, y lo más importante es lo que pasa afuera y el contexto geopolítico. Entonces en este space se ve claro cómo estamos hablando de efectos aquí estatales, de cosas de posicionamiento de España en el extranjero y de cosas que pasan en el extranjero. Y en concreto sobre los precios y los salarios y la pérdida de poder adquisitivo, yo solo voy a decir una cosa rápidamente, y es que, fijaos, en estos casi 6 años que va a cumplir ya el gobierno español supuestamente progresista, del PSOE sostenido por otros partidos supuestamente de izquierda, recordad qué es de lo que más presumen. Pues siempre dicen lo de la subida del salario mínimo. Pues fijaos, si no es relevante la subida, solo fue relevante la de 2018 para 2019, es decir, del 1 de enero de 2019, porque el salario mínimo estaba por los suelos y ahí sí le dieron un empujón mínimamente decente y relevante. Lo que pasa es que eso fue hace ya 6 años casi, hace 5 años y medio. Y
durante la legislatura esta de PSOE Unidas Podemos y ahora con PSOE y Sumar, si tú haces el cálculo de cuánto han subido los precios, incluso según el método del gobierno, tú mira a ver cuánto ha sido el IPC y cuánto ha subido el salario mínimo interprofesional, y lo que ves es que se ha quedado o igual o ha bajado. Hay años que directamente ha bajado, por supuesto, el salario mínimo. Y fijaos, yo nunca, en todas estas veces que presumen de cuánto ha subido el salario mínimo, nunca lo ponen en términos de poder adquisitivo. Díganos cuánto ha subido en comparación con los precios, si es que ha subido. ¿Por qué no lo hacen? Porque seguramente ha bajado incluso el salario mínimo. En la legislatura del 20 al 24, del 2020, 2021, 2022, 2023, ahí bajó el salario mínimo. Y eso es supuestamente lo que han hecho mejor. Pues no me quiero imaginar lo demás entonces. Y eso es un apunte con el tema de las decisiones geopolíticas del Estado español. Es un ejemplo más de cómo cómo España tiene sus colonias y cómo nos maltrata a las colonias. Porque cuando se rompieron las relaciones con Argelia, el 70% de las empresas afectadas eran o del País Valenciano o de Cataluña. Entonces, tomamos estos riesgos porque sabemos que no va a afectar a Madrid, pero si afectara a Madrid seguramente no seríamos tan inútiles. Pero lo que hay. Vivimos en un estado con sus colonias internas y vivimos en ellas. Y de hecho lo que estamos viviendo ahora del empobrecimiento masivo también a causa del turismo, no se entendería tampoco sin ello, porque si ves los sitios más afectados y más empobrecidos por ello, pues te saldrán diferentes naciones del Estado español, el País Valenciano, las Islas Canarias, el País Valenciano es que además somos de los más pobres, pero luego también tienes Andalucía, no es Madrid. Con esto podemos pasar de Madrid a Florentino. Del centro del universo, Madrid, yo decir que es intolerable la distribución de poder que hay en el Estado español, el centralismo que hay tan obsceno, los niveles de ejecución presupuestaria, no solo los presupuestos favorables a Madrid, todo lo que hay en Madrid, por ejemplo, a nivel mediático, es que estamos hablando de que hay 26 televisiones en total con licencia, de las que tienen licencia para emitir en todo el Estado, 26. Y todas las 26 están en Madrid. Entonces, ese tipo de cosas que son intolerables. Luego, por supuesto, tienen todo el poder político, etcétera. Y lo que decía del presupuesto, no solo tienen mejores presupuestos, sino que encima tienen la mayor ejecución de ese presupuesto, el dumping fiscal, cómo se aprovechan de todas esas reglas fiscales para atraer a los grandes defraudadores de sus territorios, para que solo paguen allí y pocos impuestos, etcétera. Todo favorece a Madrid. Y especialmente me quiero centrar en el tema mediático porque eso afecta a todo lo demás. Y como ejemplo de ello tenemos el caso de Florentino Pérez controlando desde ahí, desde su Club Real Madrid, desde su grupo de empresas que controla desde la seguridad de los hospitales o de los juicios o de los juzgados hasta en la residencia o la construcción. Es decir, las mismas empresas corruptas que se beneficiaban en el régimen de Franco son las que, cambiando de nombre, se siguen beneficiando en la llamada democracia con muchas comillas. Aquí tuvimos la suerte también de hablar con Fonsi Loaiza, periodista antifascista, autor de libros de éxito, como por ejemplo sobre Florentino Pérez, El poder del palco. También nos ha colaborado con nosotros en el libro que estamos terminando, que está terminado ya, que hemos hecho sobre Ferreras y el oligopolio mediático, gracias al apoyo también de la gente, que 105 personas colaboraron incluso económicamente, aparte de muchas más difundiendo, etcétera, para que podamos hacer proyectos como los espacios que hacemos en Twitter, como los informes mediáticos y en este caso también el libro sobre Ferreras, que vamos a pasar a traducir al catalán también. Y ahora justo hoy hemos empezado a buscar editorial, que va la cosa bien, esperemos tener noticias pronto y anunciaros eso, la confirmación de que se va a publicar pronto el libro, esperemos. Y en este caso, con Fonsi Loaiza, de esto también hace 2 años, fue en 2022, lo reproduzco. Y le hemos pagado este fin de semana más de 1.000 millones de euros a la empresa
de Florentino Pérez. Entonces no hay ninguna administración que luche contra esta lacra. Quizá lo más grave que ha ocurrido en estos 2 años de pandemia sea la gestión criminal de las residencias. Exacto. Que por cierto es otro tema de tantos que siguen incumplidos a nivel estatal, que también que puede hacer cosas el Estado. Y Exacto, no las hace y hay que decir que Florentino Pérez controla residencias de mayores, no solo una gran constructora que hace obras públicas, no, es que como se ha privatizado servicios esenciales en nuestro país de cuestiones de cuidados, cuestiones básicas de incluso la educación infantil, pero en el caso que estamos de las residencias, Florentino tiene con Clece, su empresa Clece, controladas muchas residencias en nuestro país. Y es lamentable que alguien como Florentino, que solo va a buscar sus beneficios privados para su empresa, tenga en manos suyas las residencias, que además trabajadoras de su empresa venían denunciando antes de la pandemia que no tenían materiales, que tenían contratos basura, que estaban siendo explotadas. Y todo este tipo de casos se fueron ocultando. Y las 2 personas que denunciaron que no tenían materiales y demás fueron despedidas por la empresa de Florentino Pérez. Una empresa que además está muy relacionada a Eduardo Inda, porque esta empresa Clece financia al medio de difusión masiva de bulos como es Opdiario. Y Clece pues compra además publireportajes en otros medios de comunicación que aparecen como si fueran informaciones. Y además estaba siendo investigada la empresa de Florentino Pérez Clece por la Fiscalía, porque claro, estaban siendo acusados de homicidio improcedente por todas las muertes que ha habido en las residencias Clece. Y qué casualidad que el señor Florentino Pérez acude a una reunión con la fiscal general del Estado, la pillan con Ferreras y ellos 3. Y aquí no ocurre nada. Y así funciona nuestro país y el amiguismo que tienen estos tipos de poderes que mandan desde el franquismo. Pues Fonsi, te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a algunas que han puesto en el hashtag de demócratas contra el régimen. Una cosa que no se nos puede pasar es que se está tramitando ahora una ley audiovisual, aunque no se hable de ello, salvo un poco que se habló por el tema de Netflix, catalán y tal. Te quería preguntar, ¿qué tipo de ley audiovisual haría falta para democratizar el oligopolio mediático? ¿Y qué cosas más factibles, más pequeñas podríamos movilizarnos y exigir para conseguir lograrla en esta tramitación de la ley? Bueno, pues yo creo que es esencial dar libertad, como tienen los profesores, los docentes universitarios o en las escuelas, tienen libertad de cátedra. Hoy en día los periodistas no tenemos esa libertad de cátedra y además hay que incidir sobre todo en la propiedad de los medios de comunicación, de quiénes son los propietarios de este dinero, de estos medios de comunicación, y perseguir el dinero, ¿no? ¿Cómo puede ser un banco propietario de un gran medio de comunicación y tener varios? Eso es esencial, sobre todo la propiedad de esos medios de comunicación, porque al final el dueño de la imprenta es el que decide qué sale y qué no sale. Yo mismo lo estoy viviendo con el caso del libro sobre Florentino Pérez, que me están llamando más de medios internacionales, de Francia y demás, porque ahora juega el Real Madrid contra el PSG, que de medios de comunicación masivos de España. Entonces, y además no solo eso, sino es que tenemos una ley de prensa todavía de Manuel Fraga en España, que la hizo Manuel Fraga en el franquismo, y tiene la potestad el director de un medio de censurar lo que quiera. Yo mismo lo viví en el diario El País, que me censuraron un texto porque un futbolista me dijo que Israel era un estado asesino, y eso fue censurado y desapareció del medio de comunicación, yo siendo becario. Es decir, la ley de prensa de un tipo como Fraga, dar libertad a los periodistas y sobre todo incidir en la propiedad de estos medios de comunicación y que se puedan crear otros medios alternativos. Pues nada, que ha pasado 2 años y sigue la movida igual.
que muchas de estas cosas se hablan en Ferreras y el oligopolio mediático. Pero que da mucho bajón. Da bajón ver que no. El tema mediático sigue igual. Y eso es fundamental. Y por eso sigue igual. Porque los medios de comunicación son la forma en la que la gente se informa. Y es muy difícil informarte de otra manera. Tienes que tener el tiempo, tienes que tener la formación, tienes que tener fuerzas vitales para vivir. Bastante jodida es la vida como para encima tener que estar cuestionando cada cosa que ves. Y es el sistema de alienación masivo que tenemos. Entonces, por eso, entre otras cosas, en Estados Unidos han votado para acabar con TikTok, porque la gente joven se estaba informando por otros medios y eso no puede ser. Es la clave, es lo que afecta a todos los problemas, a cómo se muestran, a si se muestran y la identificación de posibles soluciones. Entonces, al final, la solución también, la identificación de los protagonistas, identificación de la agencia, la agenda, todo está decidido ahí por los medios de comunicación. Bueno, no todo, pero ya sabéis, siguen siendo lo más importante, y dentro de ellos las televisiones. Porque sí, en general la gente, está claro que hay un cierto descrédito bastante potente. Eso se ve también en algunas encuestas, muy pocas que ha habido al respecto, como la confianza en España en los medios de comunicación es de la más baja del mundo. Y aún así, aunque así en general la gente tenga esa idea, sí, siempre sigue teniendo sus 3, 4, 5 medios a los que sí crees que son de confianza, y al final el martilleo constante de los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, porque cuando se ve, por ejemplo, las encuestas postelectorales, se le pregunta a la gente cómo se ha informado o cómo se ha desinformado respecto a la campaña electoral. Ellos, en más de un 60%, siguen diciendo que a través de la televisión. Entonces, es verdad que las redes sociales han subido, pero la televisión sigue siendo el método principal de desinformación. Pues este es el Space número 5, el quinto más votado por la gente en las encuestas que pusimos en Telegram. Pasamos al cuarto, que es la entrevista a Javier Couso, que antes salió en el discurso de Zuriñe, estaba como oyente, y este ex político que fue eurodiputado con Izquierda Unida y hermano de José Couso, el periodista asesinado hace ya más de 20 años por el criminal Estados Unidos en ese ataque al Hotel Palestina, precisamente en Irak. Lo que, unido al presupuesto pues, de los 28 países y con de los 30 países, que pertenecen a la OTAN, es en torno al 60% del gasto militar mundial, muy por encima Estados Unidos y la OTAN de Rusia o de China, que se señalan siempre como agresores, agresivos, y que son los que están realizando la escalada, ¿no? Por lo tanto, claro que no hay ninguna mención, y no hay ninguna mención sobre todo contextualizadora, que esa es la labor que debe hacer el periodismo, es decir, darte las herramientas para que puedas ver un fenómeno desde todos sus puntos de vista y en toda su extensión. Es decir, funciona claramente como propaganda. Es decir, un estado como es Estados Unidos, que tiene 800 bases en el mundo, que tiene 12 grupos de portaaviones, normalmente 10 repartidos por todos los mares del mundo, no es agresivo, no está amenazando a ningún país, y cualquier otra reacción de un país que no esté alineado ni con Estados Unidos ni con la OTAN es justamente lo contrario. Es amenazante, sus gastos de defensa son amenazantes para todos los países que le rodean, etcétera, etcétera. Entonces está claro que lo que vemos es que no hay ningún interés por parte de las grandes empresas periodísticas de explicarnos el mundo como es, y más bien lo que están haciendo es la propaganda del sector al que pertenecen, y ese sector está claramente, de los grandes medios occidentales, pues definido
por esa subalternidad que tiene de Estados Unidos de la OTAN y en lo que nos concierne a nosotros de la Unión Europea. Y en cuanto a los partidos españoles, ¿has visto que traten el tema del gasto militar récord? Pues no, que yo lo haya sabido no lo hay, claramente, ¿no? De todas maneras, claro, es un debate grande que tenemos que tener, ¿no? Porque si esos gastos militares fueran para defender nuestra soberanía y fuera una soberanía nacional, pero también defendiendo nuestra soberanía del pueblo, la popular, que es en lo que en teoría nos cuentan que se basa la democracia, pues podríamos discutirlo, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría del gasto militar y sobre todo pues en todas las grandes cumbres de la OTAN a partir de Lisboa y todas las posteriores pues se ha establecido que tiene que haber un gasto del 2% en la defensa de cada país que pertenece pues a esta alianza militar, no se habla en ningún caso, ¿no? Entonces yo no estoy a favor de que haya un incremento en el gasto militar para apoyar esa política de contención de nuestras capacidades militares dirigidas a un vecino como Rusia, por ejemplo. ¿Y cómo ve el papel de la izquierda institucional en el conflicto de Ucrania? Nosotros, para documentarlo, hace varias semanas estuvimos buscando en el Twitter de Yolanda Díaz en años anteriores y lo que nos salía era algo de hace muchos años, de 2014-2015, en un tuit en el que precisamente compartía un discurso tuyo en el Europarlamento. Sin embargo, tú sigues defendiendo posiciones básicamente las mismas y ella vemos que ha cambiado bastante. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, me parece una traición lamentable de la izquierda institucional española, ¿no? Y por lo que a mí atañe, que en algún momento fui parte de Izquierda Unida, y no solo fui parte, sino que formé parte de una candidatura electoral y luego ejercí como cargo público en el Parlamento Europeo, me parece la traición más absoluta, incluso a la esencia básica de la formación de Izquierda Unida, que no hay que olvidar que se realiza al calor de las movilizaciones contra la OTAN, en las cuales yo empecé a militar, ¿no? Yo llevo 40 años militando en la izquierda, en diferentes lugares, pero siempre con una óptica antiimperialista e internacionalista. Y mi primera manifestación de mi vida fue participé con mis tías en un meeting en el año 81, 81 en el Paraninfo, o en el 82, no me acuerdo si 81 o 82, de precisamente el PSOE contra la OTAN, ¿no? Me llevaron mis tías y yo era un jovencito, ¿no? Pero luego ya conscientemente participé, ¿no? Antes de la campaña del referéndum de la OTAN en todas las manifestaciones que abogaban por el no y que España permaneciera neutral, ¿no? Por lo tanto, a mí me ha dolido muchísimo ese cambio de chaqueta absoluto, de olvidarse de la esencia de personas que han militado desde su formación, desde su juventud, en las juventudes comunistas o en Izquierda Unida, y que ahora mismo, pues como Yolanda Díaz, con la que compartí no solo amistad, ¿no? y vivencias, sino muchas conferencias en las cuales yo hablé directamente, porque llego siguiendo el caso de lo que ha pasado en Ucrania desde 2013 y luego lo he seguido de 2014-2019 como parlamentario, de todas las denuncias que yo hacía pues de la irrupción de estos elementos neonazis como punta de lanza de un golpe de Estado claramente injerencista por parte de Estados Unidos y como cierre de un cerco militar y político contra un vecino como Rusia. Y por lo tanto no puedo entender, y me causa esta estupefacción, me causa vergüenza, me causa cabreo ver cómo esta gente ha cambiado una de las partes de la esencia de una izquierda que funcionó precisamente entre sus primeros postulados, pues lograr la neutralidad, la paz y una arquitectura de seguridad que fuera alejada de la óptica militarista e imperialista que tiene la OTAN. Muy importante recordar ese origen de Izquierda Unida, como haces, en ese año, en el 86, entre todos los grupos y partidos que conformaron Izquierda Unida, había uno que era el PSOE histórico, el PSOE real, estaba ahí también, y porque ya sabéis que el PSOE Suresne es otro, y durante varios años, en los años 70, hubo esos dos PSOE, y el paso del tiempo hizo que el Tribunal Supremo franquista y el apoyo de Alemania, la socialdemocracia alemana y de Estados Unidos, hizo que se reconociera al PSOE golpista de Felipe González y que luego ha cometido tantos delitos, etcétera,
sobre el PSOE histórico de Llopis. Te quería preguntar sobre la farsa de la transición, porque nosotros tenemos una opinión muy negativa del papel de la izquierda en ese proceso y en general sobre el proceso en sí. Y ahora es muy interesante esto, y no lo tenía previsto, pero porque cuando hice la selección fue antes de que Javier Couso anunciara que se presenta a las elecciones europeas, y leí el manifiesto y por supuesto yo muy de acuerdo, y Zaya también, y seguro que casi todos los que nos estáis oyendo, en que haya voces antiimperialistas, que haya voces contra Estados Unidos, etcétera, y contra ese relato único. Pero hubo dos cosas en las que yo no estaba de acuerdo, nada de acuerdo, en ese manifiesto. Una es que se habla muy bien de la transición, se habla bien de la Constitución, del régimen al final político que hay en España. Y entonces interesante ahora escuchar lo que dijo Javier cuando le pregunté eso, porque en ese manifiesto que han hecho ahora están a favor de la transición y en contra del separatismo. Lo nombran como un tema, un enemigo importante, como algo contra lo que hay que luchar. Y eso también estoy en contra, claro. Y dentro de que legítimamente supongo que se pueden posicionar como ellos estimen, por supuesto, pero yo tengo esas dos diferencias importantes con ellos. Aunque, por supuesto, lo que decía, que bienvenida a las voces antiimperialistas siempre. Vamos a escuchar un poco al menos de lo que respondió Javier Couso. Y queremos que nos diga cómo ves la figura de Carrillo y en concreto el papel de la izquierda en la farsa de la transición. Bueno, pues yo claramente, y además cuando empiezo a militar en el movimiento autónomo, lo teníamos bastante claro, ¿no? Y sobre todo, pues lo que veíamos en la calle cuando empezábamos a luchar, ¿no? Pues todas las posturas que saltaban de una transición que se había vendido como la recuperación de una democracia real, y lo que se recuperó fue una democracia formal en la cual se mantienen los grandes poderes que habían gobernado España durante 40 años, ¿no? Precisamente cuando yo decido pasar de militar en la izquierda extraparlamentaria a lanzarme a ocupar un cargo político, es cuando en todo aquel marco que se dio, ¿no? Tanto del 15M como pero más importante, yo creo, de las movilizaciones, de las mareas, cuando se recibió a la marcha minera, es decir, toda esa efervescencia que además, pues lo que trataba de impulsar es un proyecto constituyente, ¿no? Por lo menos lanzar esa idea, ¿no? Que fue lo que nos inspiraba, lo que había logrado, pues, esas experiencias revolucionarias como la venezolana, ¿no? Se puede hablar de correlación de fuerzas o no, pero eso es lo que nos impulsaba, y sobre todo cuestionar claramente, pues, esa democracia del 78 que estaba absolutamente encorsetada claramente, y que no había tocado prácticamente nada, ¿no? Aquí seguimos teniendo más de 100.000 personas enterradas en las cunetas y no ha pasado nada. Se sigue blanqueando al franquismo, que es una de las dictaduras más terribles que en el siglo pasado se vivió en Europa, ¿no? Pues estoy aquí buscando el manifiesto para leer exactamente lo que leí al respecto aquí. El manifiesto de la coalición de la candidatura Polo de la Izquierda, manifiesto electoral del Polo de la Izquierda, dice: ¿quiénes somos? La candidatura que ofrecemos a las próximas elecciones europeas, encabezada por una reconocida personalidad de la izquierda como es Javier Couso, se compone de trabajadores que conocen el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta ajena. Se nutre de activistas en la lucha por la paz, el desarme y contra la OTAN, del combate solidario con los pueblos saharaui y palestinos, por la igualdad y el feminismo emancipador que lucha para que las conquistas históricas de las mujeres no sean anuladas, activistas de la lucha obrera, sindical y asociativa, defensores del laicismo y la separación de las confesiones religiosas y el Estado, militantes históricos del PSOE, de Izquierda Unida y también de aquel PCE que contribuyó decisivamente a la recuperación de la democracia y las libertades en España. Somos la izquierda que aprecia el proceso político de la transición y la significación histórica de la Constitución del 78.
al tiempo que exigimos el cumplimiento íntegro de sus contenidos sociales, la abolición de la reforma express de su artículo 135, pactada por el presidente Zapatero y el señor Rajoy, así como su desarrollo democrático hacia una irrenunciable perspectiva republicana. Yo creo que fue muy interesante cuando vino Javier Couso, que es un militante de reconocida trayectoria. Creo que la vida tiene sus contradicciones. Todos encontraremos contradicciones. Sí, que no se presenta solo también, hay que tenerlo en cuenta, se presenta aquí. Yo creo que todos tendremos contradicciones, es normal, cuando precisamente la revolución nunca la haremos solos. Yo creo que es importante tejer alianzas, es importante asumir las contradicciones cuando vienen, como vienen, y en todo caso, sobre los medios de comunicación, una cosa que quería decir antes, que de hecho se me acaba de volver a olvidar, porque ya es muy tarde, pero bueno, esto es para hacer la vivencia demócratas contra el régimen full experience. O sea, yo ahora cuando veía que son las 12 de la noche y que Noel pone más minutos de algo, yo estaba pensando, lo asesino, lo mato. Llevo una hora y media en esto. Lo mismo que ocurre, ¿no? Y me pone más tiempo, que es exactamente lo mismo que pasa. Tú ahora me ves, si nos estáis mirando, me ves que el abrazo y eso en los espacios, hay veces que lo quiero asesinar. Que digo, vamos a acabar de aquí con un divorcio. Porque, bueno, vamos a acabar. Vamos a dar una última ronda de palabras. No, una última ronda de palabras van a ser 30 minutos más porque no sabemos cortar a la gente. Pues esto en miniatura. Entonces... Pues vamos a avanzar porque el fragmento de ahora es larguillo. Que además de nuevo Javier Couso, en este caso debatiendo con contexto con el director Miguel Mora, que también está en nuestro libro entrevistado sobre Ferreras. Pues vamos allá. Este es el tercer Space más votado. 12 de la noche. Bueno, yo que no estoy de acuerdo con... Hola, Miguel, creo que te llamas, ¿no? El director de contexto. No estoy de acuerdo con el análisis que has hecho, ¿no? Tenemos grandes discrepancias sobre ella. Se ha declarado, y tú lo has declarado abiertamente, ¿no? Dos grandes leyes que todos, por lo menos la gente que votamos en algún momento Unidas Podemos o Podemos, se iban a desarrollar y no se han desarrollado ni se han aprobado. La derogación de la ley Mordaza no se ha hecho. Queda un medio año, un año y pico. No se va a hacer. Si además se está hablando incluso de la penalización todavía más de la ocupación de espacios públicos. O sea, lo que quería el Partido Popular y lo que desarrolló el Partido Popular, ¿no? Tú hablabas incluso de la ley esa del sí es sí, ¿no? Para abrir debate, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando. Que solo sea buena porque le atacan todos los medios, pues normal. Cuando tenemos ministros o ministras que abren melones y además lo hacen mal, pues evidentemente, cuando tienes una debilidad te atacan, evidentemente, pero es que esa debilidad la comparto yo. ¿Qué pasa? ¿Que soy de extrema derecha? O sea, ahora hay un debate, pues los teóricos o los, ¿cómo podemos decir? Los intelectuales orgánicos, ¿no? Del gobierno de coalición, ¿no? Sobre el punitivismo. Pues mira, lo siento, yo en delitos sexuales quiero punitivismo. O sea, quiero grandes condenas. Lo siento, pero es así. Me gustaría bajarlas en otras cosas, no en eso.
no en eso. Y no me va a convencer nadie de ello. Y podremos discutir y puedo escucharlo perfectamente. Pero lo que se ha dado en estos días ha sido un horror para la izquierda y un horror para la lucha contra la violencia de género. Un horror absoluto. ¿Que lo aprovechan las derechas? Por supuesto, si eres tan tonto como para dejarlo y para dejar, además, no ser capacidad de legislar. Es que eres el legislador, eres la legisladora y tienes que proteger a las personas y a las mujeres, sobre todo, que están sufriendo esa violencia. Y no se ha hecho. Porque ese ministerio se ha dedicado a otras cosas. Entonces, ¿que lo critico y quiero tumbar el gobierno de coalición? Por otras cosas, pero no. Yo, una persona de izquierda, critico absolutamente eso. Pero además que no haya sido capaz ni siquiera de derogar la ley Mordaza y que aún así estemos hablando y escuchando que se va a elevar las penas en las movilizaciones públicas como la ocupación de espacio público, que es lo que hacía el PP, el Partido Popular, en su reforma y que propició toda la consecución de la ley Mordaza, pues es alucinante, ¿no? O sea, que la izquierda mantenga pertenecer a un gobierno que ya ha roto todo, lo hemos hablado durante el principio de esta conversación, ¿no? En toda la cuestión internacional, Sáhara. El Sáhara. O sea, mi padre era militar y estaba a favor del Sáhara. La primera chapa que yo me colgué me la regaló mi padre del Frente Polisario y era oficial del Ejército Español, ¿no? La primera manifestación que fui yo en mi vida fue contra la OTAN. Y tenemos a ministras. Se ha cortado. A ver si escuchamos a Miguel Mora y ya con eso tenemos el fragmento de este espacio. Suena un poco raro lo que esto que es. Eres aclarado. A ver, ¿no? El principio. La primera manifestación que fui es sobre la lengua que persigue a las minorías que hablan otros idiomas, no solo rusas, sino húngaras y de otras nacionalidades, y que nosotros estemos apoyando ese gobierno. Por lo tanto, bueno, me ha resultado tu defensa de este gobierno de coalición. No es lo que se quiera y lo que se puede hacer. Evidentemente, con 30 diputados, y lo hemos hablado antes, cuando decides entrar en ese gobierno, sabes que las políticas de Estado las va a diseñar el partido mayoritario, ¿no? Por lo tanto, bueno, mucho tragar para conseguir muy pocas cosas. Contexto y luego Pachi. Recuerda, Miguel, volver a pulsar el micrófono. Digo que son maneras de ver lo que me parece estupenda la opinión de Javier. Yo no coincido para nada en la valoración de la ley del sí, ni coincido en el punitivismo, ni coincido en que haya habido agujeros. Simplemente yo creo que hay que escuchar más a los juristas y menos a los que gritan, ¿no? Yo creo que los juristas serios lo han dejado claro y el debate sobre eso es un poco estéril, sobre todo, ¿no? La ley está hecha, se aprobó hace ya un tiempo, ahora se está aplicando y como todas las leyes que reforman el Código Penal tendrá sus problemas de aplicación, pero en fin, yo no voy a hacer una defensa del Ministerio de Igualdad ni del Gobierno de coalición en ese terreno. Simplemente creo que es una ley pactada con las feministas de base y las feministas de base no están en lo del punitivismo que tanto le gusta a Javier. Los estudios científicos me encanta sobre el asunto no dicen que sirvan las penas más largas para corregir esa conducta. En cualquier caso, son maneras. Y bueno, pues sí, si tú crees que todo lo que se ha hecho o que se ha prometido no se va a hacer, pues desde luego será una legislatura fallida. Veremos a ver cuándo acabe, ¿no? Yo ya veo también que en lo de la sedición están intentando meter
por la puerta de atrás otra ley Mordaza, pero eso lo ve cualquiera. Pero vamos a ver lo que pasa de aquí a final de año, ¿no? Vamos a darles un margen de actuación para ver si cumplen la gran promesa de la legislatura, que es la ley Mordaza, ¿no? Yo creo que si no la cumplen, desde luego van a perder las elecciones siguientes sin ninguna duda. No has perdido. Ahí Pedro Sánchez hizo su magia para comerse el arco parlamentario a la izquierda del PSOE. Bueno, yo qué sé, que al final yo ahora lo veo en perspectiva y digo, ¿y qué estáis? 3 hombres hablando de si las feministas dicen esto o si las feministas dicen lo otro. Que de verdad eso cansa también. O sea, es suficiente. Creo que se nos ha utilizado el movimiento feminista como saco de boxeo. Además de una forma que en general no trabajamos las mujeres. Y bueno, los debates en demócratas contra el régimen a veces nosotros no sabemos moderar cosas. A mí no me gusta eso de cortar al uno o que se rían o tal. Eso no me gusta. No me gusta. Pero cada uno que tenga sus opiniones, mejores o peores, pero que las puedan decir sin que les corten y tal. Pienso. Pero bueno. Ya se está haciendo muy tarde, como veis, la capacidad de análisis y de dialéctica se va perdiendo. Ahora pongo mi énfasis en que no se note mucho cuando bostezo, porque estoy ya muriéndome de eso. Entramos en los 2 primeros puestos. Número 2 tenemos a Willy Toledo, que también estará en nuestro libro. Aquí hemos venido a hablar de nuestro libro en realidad, ¿no? sobre Ferreras. Estará porque vamos a poner declaraciones que hizo para Demócratas contra el régimen y que los que lo escucharéis en directo lo escucharíais. Sí, pero luego no pudimos publicarlo por temas de extensión. Pusimos una versión que era más corta y la parte que no pudimos subir pues era precisamente sobre Ferreras, sobre el día ese clave mediáticamente que por lo menos Willy y Pastori y Filigrana pudieron ahí decir las cosas claras a la cara de Ferreras, y fue un día, quien lo recuerde, fue apoteósico para poder al menos eso, tener ese día de decir las cosas que están vetadas en los medios de comunicación, como que no hay democracia, que no hay pluralismo mediático, etc. Estuvo muy bien. Sí, y ¿no? el espacio también, aunque hubo muchos problemas técnicos. Al final el espacio se hizo porque yo estaba llamando al móvil de Willy Toledo, poniendo el altavoz en el otro móvil para que se escuchara en el space. Así se hizo. Y encima, en nuestra casa tenemos muy poca cobertura. Entonces, para poder hacerlo, estaba yo con el móvil fuera en la ventana, porque si no, no podía llamar. Sí, o sea, que se enteró todo el barrio de lo que decía Willy Toledo. Lo que pasa es que aquí los vecinos no sabrían que era Willy Toledo. A lo mejor si no hubieran salido a escuchar lo que estaba diciendo la loca de la vecina por la ventana. Que hablando de los vecinos, voy a bajar un poquillo el volumen, ¿no? De que no se vaya todo tampoco de madre. Vamos a escuchar a Willy. España ha estado secuestrada por los regímenes marroquíes desde que abandonamos a nuestros hermanos en el Sáhara y así continúa siendo, ¿no? Y esto ha sucedido con gobiernos del Partido Popular, con gobiernos del Partido Socialista y con gobiernos del Partido Socialista y Unidad Podemos. Entonces, bueno, la situación de los medios públicos y privados ya sabemos cuál es. En realidad, al final es la misma, porque no sé si os acordáis cuando nos vendieron la bicoca de que Televisión Española iba a dejar de emitir publicidad. Bueno, esto no fue una cuestión de que de repente se dieran cuenta que el medio público no podía bombardearnos continuamente con publicidad, sino que directamente le regalaron el caramelito de toda la publicidad a las empresas privadas, ¿no? Y bueno, pues
José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero a las primarias, y contra todo pronóstico consigue ganar Zapatero las primarias, o sea, digamos, una nueva camada de societas consigue echar de la Secretaría General y del partido, de los líderes del partido, a la vieja guardia, a Bono y toda esta gentuza. De repente aparece un nuevo gobierno, nuevos societas que nadie conocía, y hay un señor que se llama Florentino Pérez, que por supuesto ya tenía hechos todos sus contactos con la antigua cúpula del Partido Socialista Obrero Español. De repente se encuentra con que no tiene una línea directa, aunque no hubiera conseguido en 2 minutos, pero bueno, ve que no tiene una línea directa con la nueva cúpula del Partido Socialista, y entonces empieza a buscar una pieza que le pueda conectar con Zapatero, y entonces en ese momento resulta que el señor Antonio García Ferreras era director de la cadena SER del León, y como ya sabéis, José Luis Rodríguez Zapatero también es de León, no solo son de León los dos, sino que sus familias son amigas, de hecho vivían en el mismo edificio, y entonces dice, este es el mío, y se trae a Ferreras como director de comunicación del Real Madrid, como director de comunicación del Real Madrid, para tener un contacto directo con Zapatero. Cuando Zapatero gana las elecciones, deciden dar 2 nuevas licencias de televisión privada, que son la 4 y la Sexta, y ahí es donde entra en juego la conexión directa entre Florentino Pérez, sus intereses empresariales y la televisión privada. Y entonces coloca a Ferreras en la Sexta como uno de los grandes mandamases de la Sexta, como perrito faldero y como agente directo de Florentino Pérez y los intereses suyos y empresariales en general. Así es como aparece Ferreras en la Sexta, ¿no? De la que ahora mismo es dueño y señor. Él y su compañera, ¿cómo se llama? Ana Pastor. Ana Pastor, que luego además funda Neutral, que manda huevos también el nombrecito, como si fueran neutrales en algo, y ahora se están haciendo multimillonarios, bueno, ya son multimillonarios los dos, ¿no? Pero el peón que une en ese momento al gobierno, nuevo gobierno de Zapatero con el mundo empresarial, sobre todo con Florentino, es García Ferreras. Muy interesante. Para saber más, Ferreras, el oligopolio mediático. El oligopolio mediático saldrá, no sabemos cuándo. Eso depende de la editorial. Esperemos que no tarde mucho. Pero bueno, sí, la importancia que tiene Ferreras es abismal. No solo como director de una de las televisiones generalistas del Estado español, que ya es, sino en la capacidad de limitar la acción de la izquierda en el Estado español y cómo actúa en un determinado momento, porque luego sí que ha ido perdiendo audiencia, precisamente también por sus propias acciones, y porque ese nicho de audiencia pues, cada vez se ve más alejado de Ferreras personaje. Pero el tener ese poder como para fijar contra gente de izquierda de verdad, como los chicos de Alsasua, por ejemplo, la Tamara Carrasco, es que vergonzoso lo que ha hecho el Ferreras y eso es particularmente importante porque justificar la represión para gente de izquierdas, y mucha gente de buena fe se lo creía porque es la figura de referencia que tienen, y porque no se lo van a creer hasta que cada vez ha ido más a más. Y el programa con más votos de la audiencia es con Elena Villar, primavera de 2022. Allá vamos. Voy a plantear la pregunta que dejó Irina, que era
precisamente antes hablaba sobre cómo nos venden en Estados Unidos, ¿no? Y ella está interesada en que nos cuentes sobre cómo ves tú, si tienes encuestas o si tienes datos, o cómo ves tú la percepción de la gente. Ella hablaba de países en plural, supongo que se refería a países latinoamericanos, sobre los medios de comunicación, cómo los percibe la gente, si cala el mensaje de Estados Unidos, esa imagen que nos venden, o si tiene más fuerza otras visiones alternativas. El sistema mediático estadounidense está en decadencia. A nivel interno, cada vez hay menos gente la gente cada vez más desconfía en los medios de comunicación masivos. De hecho, ahí están las audiencias de los cables, etcétera, etcétera. De cable news, me refiero a las grandes cadenas de televisión y también de los diarios. Pero bueno, es un descontento que de momento no se está canalizando, yo creo, todo lo bien que se podría. Sí que es cierto que es porque el sistema está bien atado y muy atado, ¿no? Y tal y como he explicado algunas veces y he tuiteado, el mejor golpe de efecto para que no haya unos medios de comunicación alternativos en la meca del capitalismo es la financiación, ¿no? En este país es muy difícil y luego, bueno, está todo tan pervertido que incluso ahora todo el mundo se ponía muy muy así con lo de con lo de Musk, ¿no? Comprando Twitter, pero es que todas las grandes plataformas, medios de comunicación, etcétera, etcétera, son dueñas de multimillonarios o de millonarios en este país, o si no, de fondos de inversión que tienen sus propios intereses privados. Es decir, no, en general aquí todos son millonarios, ¿no? Los que tienen medios de comunicación, hasta tal punto de que incluso medios supuestamente alternativos, como The Intercept, están participados también por multimillonarios y por millonarios, es decir, millonarios que también quieren su trocito, aunque sea de un medio alternativo, para poder publicar algunas noticias en contra del resto de los millonarios, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Esto se traduce en el descrédito general de la población, ¿no? Sí que hay encuestas y hay datos, están en el libro, debería buscarlos. A nivel de Latinoamérica, en Latinoamérica es incluso peor, ¿no? Porque el imperialismo estadounidense no ha sido y no es solo político, económico o incluso de dejar gobernar o no a sus gobiernos, es mediático, ¿no? La mayoría de medios públicos, de medios privados, perdón, que son de línea dura, ¿no? O derechas o conservadores o incluso liberales, tienen algún tipo de conexión con Estados Unidos o son de algún oligarca local que está conectado a Estados Unidos, ¿no? En plan tentáculos, y eso la gente lo sabe, pero es que más allá de eso está la política del intervencionismo estadounidense. La gente latinoamericana, o sea, la gran masa de población trabajadora no cree a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de décadas de intervencionismo, de sangre y de todo esto, ¿no? Esto explica en buena parte, yo una de las cosas de las que no quería hablar a fondo, no quiero hablar en general, es de RT, ¿no? Un poco por protección. Yo creo que diciendo que no quiero hablar de RT por protección se entiende, pero voy a dar un dato básico para que la gente lo entienda. RT en español era el canal de noticias más visto, con mayor número de visualizaciones en YouTube que la BBC, CNN en español, otro tipo de canal de noticias en español. Estamos hablando que éramos los más vistos y eso en buena parte era por Latinoamérica. Somos una referencia. Y esto en buena parte se explica por el buen hacer de RT, pero también en buena parte se explica porque el panorama mediático en los medios de comunicación latinoamericanos era nefasto por el seguidismo a Estados Unidos.
Quiero recordar ese dato. RT en español era el canal con más visualizaciones en YouTube, en la plataforma mundial número 1 de visualización de vídeos. Ese canal ahora está censurado. No solo lo que se produce ahora, sino todo lo que se ha producido durante una década. Estamos hablando de que se ha eliminado el archivo, se ha eliminado la historia, sobre todo informativa, de Latinoamérica. Estados Unidos RT junto con Telesur son los medios destacados a la hora de narrar los procesos políticos, sociales de cambio en Latinoamérica. Pues bien, en el caso de RT en español, ya ni siquiera se puede saber qué sucedió en esos países. Una cosa inaudita, que es que se cerraron medios de comunicación sin autorización judicial, que es que se mantienen cerrados, contraviniendo derechos básicos sobre los que se fundamentan el artículo 20 de la famosa Constitución, por ejemplo. La mayoría de democracias burguesas ponen énfasis y hincapié en la libertad de prensa. Y ya en 1919, Lenin escribía: la libertad de imprenta es asimismo una de las principales consignas de la democracia pura. Los obreros saben también, y los socialistas de todos los países lo han reconocido millones de veces, que esa libertad será un engaño mientras las mejores imprentas y grandísimas reservas de papel se hallen en manos de los capitalistas y mientras exista el poder del capital sobre la prensa, poder que se manifiesta en todo el mundo con tanta mayor claridad, nitidez y cinismo cuanto más desarrolladas se hallan la democracia y el régimen republicano, como ocurre, por ejemplo, en Norteamérica. Y parece mentira que de esto haga más de 100 años y podría haber sido escrito ayer. Y Elena Villar nos decía algo muy parecido hace... no ha llegado 2 años, ¿no? Sí, más o menos 2 años. Hace 2 años. Y para, no sé, acabar con Lenin, al menos por mi parte, los capitalistas llaman libertad de imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública. Y en esas estamos, y por eso es muy importante todas las labores que hayan para contrarrestar los oligopolios mediáticos. Y nosotros, al menos en Demócratas contra el Régimen, hemos intentado ser una ventanita al oligopolio mediático con nuestras limitaciones, tanto físicas como yo, que a las 12:30, que son ahora, estoy muerta de sueño, porque soy mamá de niños muy pequeñitos y te mueres de sueño. Y esto pasa también en los programas. Hay veces que yo literal me he quedado dormida y luego al día siguiente digo: Dios mío, Noel, ¿hasta qué hora estuviste haciendo esto? Pero aquí la más perjudicada es mi madre, que se despierta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y mi madre hay veces que le dice a su yerno: pero Noel, ¿cómo me haces esto? Que tú sabes que yo lo escucho toda la noche, así que beso, mamá, cuando veas esto. Pero... Y a todos los demás que hayan llegado hasta aquí por habernos escuchado, ¿no? Bueno, sí, pero yo a mi madre, sí, claro. ¿qué voy a decir? No, pero a todos. Yo creo que este tiempo de Demócratas contra el Régimen, estos 100 programas, han dado para mucho. Ahora cuando de Willy Toledo, yo no sé cómo se escuchará, seguramente ponga el sonido porque no se escuchaba muy bien, pero lo escucharéis vosotros también. Se escuchaba a nuestro bebé, que era muy pequeñito, y nuestro bebé ya no es tan pequeñito, ahora es un nene precioso, lleno de vida,
que no para. Y tenemos otro bebé. Entonces es como, mira lo que ha cambiado la vida desde que empezamos lo de demócratas contra el régimen. Es que ha cambiado mucho y ha pasado muy rápido. Y solo hemos hecho 100 programas porque no tenemos capacidad para hacer más. Ojalá, ¿no? El día de mañana pudiéramos hacer 360 cada año, pero estamos muy lejos de eso. Que muchas gracias ahora en particular a quienes estáis suscritos en YouTube, porque no estamos muy activos, así que por lo menos os agradecemos con este vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Y el próximo Space, en teoría, en Twitter, volvemos al directo y será el 12 de mayo, el domingo, especial elecciones catalanas. Y si pasa algo entre medias, pues seguramente hablamos así de surprise. Pero eso no lo podemos controlar nosotros. Yo nada, acabar con otra vez volver a mi madre, porque es el Día de la Madre ya. Así que no sabemos cuándo subiremos esto, pero lo empezamos el día 4 y ahora ya es Día de la Madre. Un besito a todas las madres del mundo, yo incluida. Y ahora sí, a ponerme el pijama en la parte de arriba también. Un abrazo, muchas gracias a todos y todas. Salud. Seguimos en Demócratas contra el Régimen.